Hola, soy Yadou Tadar, soy farmacéutico clínico y trabajo en AUPMC. Estoy especializado en oncología y tengo la certificación de la Junta Americana en Farmacia Oncológica. Mi presentación de hoy tratará sobre la excelencia en el manejo de Blinat-Muab, desde la reconstitución aséptica hasta la administración y el flujo de trabajo rentable. No tengo nada que declarar. Y mi objetivo de aprendizaje es que al final de la presentación puedan describir la preparación y reconstitución, explicar métodos de infusión, requisitos de filtrado y consideraciones prácticas, detallar el esquema de dosificación escalonada y manejo de la interrupción del tratamiento, discutir experiencia institucional y optimización de procesos locales en la infusión continua e identificar estrategias de farmacia para reducir costos, minimizar desperdicio y mejorar la seguridad del paciente. Y este es mi esquema y sin más demora comenzaré mi introducción. Entonces, ¿qué es Blenrep? Blenrep es una de las terapias de BITES. ¿Qué es BITES? Son enganchadores específicos de células B, Bites Specific Cell Engagers. Es un nuevo tipo de anticuerpo que tiene dos epítopos diferentes en su superficie. El primer epítopo se unirá a una proteína sobreexpresada en las células cancerosas, y el otro epítopo se unirá a la proteína específica que activará el linfocito, y luego crea lo que llamamos una sinapsis inmune. Esta sinapsis inmune activará el linfocito T y neutralizará la célula cancerosa. La bioterapia está siendo revolucionaria y se está utilizando en diferentes campos y tipos de cáncer, y se ha demostrado que cada vez que usamos bioterapia aumentamos la respuesta global y la respuesta en esos pacientes. Y en el caso de B2M, aquí estamos hablando de la proteína CD19 sobreexpresada en la superficie del blastocito o célula cancerosa a la que se unirá el lenalidomide. Por otro lado, se unirá al activador de células T CD3, que activará, y luego el activador de células T neutralizará la célula cancerosa. Entonces, cuando se indicó el lenalidomide, la primera indicación del lenalidomide fue en 2017 en pacientes con LLA de células B en recaída o refractaria, y en el ensayo de fase 3 Tower se utilizó blinatumomab en esos pacientes en un contexto de recaída refractaria y demostraron que el uso de blinatumomab aumentó la supervivencia global de 4 meses a 7.7 meses. Luego, en el mismo año tenemos el ensayo Alcantara, y en el ensayo Alcantara aquí tenemos una población diferente. Tenemos pacientes que están en recaída refractaria, LLA de células B, pero tenían una mutación Filadelfia positiva. Así que esos pacientes recayeron con quimioterapia más un ITK, que es el imatinib. Cuando probamos en segunda línea con blinatumomab más un ITK de segunda generación, vimos un mayor número de pacientes que respondieron, y algunos pacientes lograron una respuesta completa con MRD negativa. ¿Es eso? La indicación del lenalidomide surgió en la guía para pasar de pacientes en recaída a pacientes en remisión. Así que en 2018 estudiamos a pacientes que eran MRD positivos y que estaban en remisión, y les administramos lenalidomide en el ensayo de fase 2 de blastos, y se demostró que el 78% de esos pacientes lograron una MRD negativa después de un ciclo de lenalidomide. Luego, en 2024, estudiamos el blinatumomab en pacientes que estaban en remisión y con MRD negativa, y se demostró que agregar blinatumomab para esos pacientes aumentó la supervivencia global a 3 años en un 85% en comparación con el 68% de los pacientes que no recibieron blinatumomab. Así que ahora entendemos que el blinatumomab tiene su lugar en la LLA. Así que cada vez que pensemos en LLA, deberíamos pensar en blinatumomab. ¿Qué pasa con la dosificación? La dosificación es muy importante en el blinatumomab porque es una infusión continua de 24 horas durante 28 días. El problema aquí es que cuando se indicó el blinatumomab, se indicó en un contexto de recaída refractaria, como mencionamos antes. Así que el régimen era 9 microgramos durante 7 días y luego aumentábamos a 28 microgramos en el octavo día. ¿Por qué usamos esta estrategia? Porque esos pacientes son pacientes con recaída refractaria.
Así que esos pacientes tienen una alta carga tumoral, muchos blastos, mucha liberación de citocinas y todo eso. Así que si lo administramos todo y damos toda la dosis de blinatumomab desde el primer día, tendremos un mayor riesgo de efectos adversos como CRS o ICANS. Por eso usamos la escalada. El régimen escalonado, que consiste en 9 microgramos durante 7 días y luego aumentamos a 28 microgramos en el octavo día. Pero ahora estamos usando blinatumomab en fases de remisión y con MRD positivo con baja carga tumoral y MRD negativo con enfermedad residual detectable. Así que para esos pacientes que están usando blinatumomab en remisión, podemos administrar 28 microgramos por día desde el primer día y durante todo el ciclo. Y aquí, con esta diapositiva, ahora entendemos el contexto, la dosificación, la indicación de blinatumomab y pasaremos a la parte práctica y a cómo, como farmacéuticos, debemos preparar el blinatumomab. Cada preparación de una nueva bolsa de blinatumomab debe comenzar por lo más importante, que es determinar el número de viales que debemos utilizar. Aquí entonces el kit de Blencito o blinatumomab. La situación es bastante diferente a la de otros medicamentos porque la dosis está vinculada al tiempo de infusión y también al volumen. Así que aquí tenemos una tabla, que es una tabla ya preparada que encontramos en el prospecto de Blencito y muestra la relación entre la duración de la infusión, la dosis y el volumen. Por ejemplo, si queremos preparar una bolsa para un tiempo de infusión de 48 horas, y con una dosis de 28 microgramos por día, el volumen que necesitamos es de 5,2 mililitros, lo que equivale a 2 viales, ya que cada vial de Blina 2 Momab contiene 3,8 mililitros. ¿Cómo reconstituimos el vial? Reconstituimos cada vial de Blina 2 Momab con 3 mililitros de agua para inyección sin conservantes. Algo importante que mencionar aquí es que nunca debemos dirigir el agua directamente sobre el polvo liofilizado, sino dirigir el agua a lo largo de las paredes del vial, porque aumentar la presión sobre el polvo liofilizado puede desnaturalizar o destruir la proteína. La bioterapia es una terapia muy sofisticada, pero también muy frágil, así que debemos prestar atención y dirigir el agua hacia la pared del vial. Finalmente, agitamos suavemente para evitar cualquier formación de espuma y la concentración final del vial será de 12,5 microgramos por mililitro para cualquier cálculo necesario. Y aquí terminamos la parte de la reconstitución y pasamos a la parte de preparación o dilución. Hay que tener en cuenta aquí que cuando estamos preparando blinatumoma tenemos dos conjuntos diferentes de preparación, especialmente con el etiquetado de la FDA para la bolsa que debe ser infundida durante 48 horas y 24 horas, sin exceder las 48 horas, la preparación está estandarizada con un volumen de 270 mililitros para todas las bolsas que serán infundidas en un tiempo de 24 o 48 horas. Si se exceden las 48 horas, tendremos una preparación diferente de la que hablaremos más adelante en la presentación. Entonces, ¿cómo preparamos la bolsa o cómo diluimos el vial reconstituido de Plenatumomab? Primero que nada, debemos estandarizar el volumen, que es de 270 mililitros, y debemos transferir o añadir 270 mililitros de cloruro de sodio al 0,9% sin conservantes en la bolsa intravenosa vacía. La bolsa intravenosa vacía debe ser de poliolefina, libre de DHP, una bolsa Curvexto de EVA. Luego a esta bolsa le añadimos el estabilizador curto, que es el estabilizador cuarto. Es una solución que ayuda a mantener la estabilidad de la bolsa durante el tiempo prolongado de infusión. Reduce la adherencia de la proteína en la superficie de la bolsa, disminuye la desnaturalización y la agregación de la proteína y ajusta la osmolaridad y el pH. El volumen del estabilizador está vinculado al volumen de la bolsa final de blinatumomab. Así que aquí tenemos un volumen estándar de bolsa de 270 mililitros. Por lo tanto, tenemos la misma cantidad de estabilizador para cada bolsa que debe ser infundida en menos de 48 horas. Así que durante 24 horas transferimos 5,5 mililitros. Durante 48 horas transferimos 5,5 mililitros. Y por último, añadimos el vial reconstituido al estabilizador intravenoso. Y a la solución salina normal,
Pero antes de terminar la preparación, debemos prestar atención y resaltar tres puntos importantes. Primero que nada, eliminar el aire de la bolsa, cualquier resto de aire en la bolsa o volumen remanente, ya que el volumen de aire en la bolsa aumentará la presión en la bomba y cuando aumenta la presión tendremos fluctuaciones en la dosificación y esas fluctuaciones en la dosificación incrementarán la heterogeneidad de la velocidad con la que le estamos administrando al paciente. Y la heterogeneidad resulta en un aumento de la adversidad. El segundo punto es prestar atención a colocar un filtro en línea de 0.2. Pero los pacientes que son dados de alta con una bomba de infusión bilateral, esas bombas contienen filtros en línea de 0.2 que están integrados en la bomba. Así que para esos pacientes no deberíamos colocar un filtro en línea de 0.2 porque vamos a reciclar la bolsa en la parte trasera 2 veces y eso aumentará la agregación de proteínas en la superficie del filtro. Y finalmente, el cebado debe hacerse con la solución de la bolsa y no con suero fisiológico normal. Porque el tubo tiene entre 20 y 40 mililitros. Así que si cebamos con suero fisiológico, tendremos aproximadamente de 2 a 8 horas de transferencia de suero fisiológico en lugar del medicamento para esos pacientes. Y eso no es bueno en nuestro caso porque el blinatumomab debe ser una infusión continua durante 24 horas por 28 días. Así que siempre debemos cebar con la solución de la bolsa y no con suero fisiológico. Y con esto finalizamos la fase de preparación del blinatumomab, especialmente para las bolsas que se infunden durante 24 y 48 horas. ¿Qué hay sobre la administración? Aquí tenemos 4 puntos. La administración es muy importante porque puede generar frustración y malentendidos con el equipo de enfermería. En primer lugar, el blinatumomab siempre debe ser infundido mediante una bomba programable, bloqueable, no elastomérica y con alarma. Aquí hay dos volúmenes diferentes. Hay 240 mililitros. El primer volumen es de 240 mililitros que deben ser transferidos al paciente y el otro volumen es de 270 mililitros. ¿Por qué tenemos esta diferencia de 30 mililitros? Porque esos 30 mililitros son el llenado oval. Esos 30 mililitros no se transfieren al paciente, sino que los añadimos a la bolsa para mantener la presión de la bomba y así asegurar una velocidad constante durante toda la infusión. Por eso, esos 30 mililitros son muy importantes para mantener la presión y por el efecto del tubo. La velocidad de infusión es una tasa estándar, es de 10 mililitros por hora durante 24 horas y de familia mililitros por hora durante 38 horas. Y finalmente, nunca debemos enjuagar con blinatumomab porque enjuagar el tubo con blinatumomab aumentará la dosis y provocará una sobredosis, un bolo accidental de blinatumomab, lo que puede resultar en efectos adversos como ICANN. Y como se ha indicado, nunca debemos hacerlo. Pasando de una bolsa que se infundirá durante 48 horas a una bolsa que debe infundirse durante 40 horas y aquí reside la heterogeneidad y la diferencia entre la FDA y la MAF. La FDA nos dio una estabilidad y nos garantiza una estabilidad de 7 días porque utilizan un diluyente específico, que es el diluyente Pactrostatic con alcohol bencílico, para todas las bolsas cuya infusión excede las 48 horas. ¿Cuál es la justificación de esto? Porque el alcohol bencílico, según la FDA, extiende la estabilidad microbiológica, reduce el número de cambios de bolsa, disminuye el riesgo de contaminación y mejora la practicidad en el hogar y en la atención ambulatoria. Y según la FDA es seguro y esta seguridad está respaldada por datos que muestran que no hay exposición dañina en adultos. Por otro lado, en otro continente, y aquí estamos hablando de la EMEA en Europa, la EMEA nos garantiza una estabilidad que no excede las 96 horas desde la preparación, porque en la EMEA no se utiliza el bacteriostático. ¿Cuál es la justificación detrás de esto? En primer lugar, la EMEA prohíbe el conservante porque puede aumentar la desnaturalización de proteínas y la agregación de proteínas y aumentar la inmunogenicidad de los anticuerpos monoclonales y existe una política clara en la NMR. La política establece que también debemos prevenir la toxicidad por alcohol bencílico, especialmente en niños y poblaciones sensibles. Así que a partir de esto entendemos que existe una gran divergencia entre la FDA y la MAO.
y la preparación cambiará en la etiqueta de la FDA. La preparación de la bolsa en la MEAO y la Agencia Europea de Medicamentos. Permanecerá igual, tenemos el mismo volumen pero cambiamos, así que solo se muestra la velocidad. La velocidad para 72 horas es de 3.3 en lugar de 10, que es para 24 horas, y 5 para 48 horas. Y una cosa, la mayoría de los centros en Europa están usando una infusión más lenta, alrededor de 72 horas. No están usando las 96 horas porque las 96 horas pueden ser complicadas y mantienen un margen de 12 o 24 horas para estar seguros en caso de que haya alguna interrupción o cualquier detención de la administración del vial o alguna disfunción de la bomba, etc. Pasando a la preparación de la bolsa que excede las 48 horas, determinando la cantidad de viales y la constitución, cada vial es igual. El nuevo paso aquí es el agua bacteriostática. Debemos saber que cuando estamos preparando bolsas para infusión intravenosa de más de 48 horas, según la etiqueta de la FDA, esas bolsas tienen diferentes volúmenes que veremos más adelante. Así que para cada volumen diferente tendremos un volumen diferente de bacteriostático que debe añadirse a esa bolsa. Para 72 horas, usar 45 ml de bacteriostático con cloruro de sodio al 0.9%. Para 96 horas, usar 56 ml. Para 7 días, usar 90 ml. Luego, el primer paso es sobre el estabilizador. El estabilizador era un volumen estándar y una preparación para bolsas que tienen una infusión de menos de 48 horas. Aquí la situación cambió. Cambiamos cada volumen de estabilizador en función del volumen final que tenemos en nuestra bolsa, en la bolsa por hora. Así que para una infusión de 72 horas transferimos 3,2 mililitros. Para 26 horas transferimos 4 mililitros y para 7 días transferimos 2,2 mililitros. Y finalmente tendrás una bolsa que contiene agua bacteriostática, estabilizador y añadimos la cantidad de volumen de plencito que corresponde a una dosis vinculada al tiempo de infusión. Así que añadimos el volumen reconstituido de blina a MUMAV y agregamos el cloruro de sodio para llegar al volumen final, como se muestra en la tabla. Para 72 horas tenemos 162 mililitros, para 96 horas tenemos 200 mililitros y para 7 días tenemos 110 mililitros. La velocidad de infusión aquí es estándar, 1.8 mililitros por hora para las 72 horas y para las 96 horas, y 0.6 mililitros por hora para esos 7 días. Algo importante que hay que destacar aquí es que si hacemos el cálculo y multiplicamos 1.8 por 72, tendremos 30 mililitros de sobrellenado en cada bolsa, excepto en la de 7 días, donde tenemos 10 mililitros. Este volumen de sobrellenado es muy importante para mantener la presión de la infusión. Y ahora, pasando a las diferencias en las versiones, el almacenamiento, los toros y la estabilidad entre la FDA y la EMEA, es muy importante vincular esto con nuestra práctica diaria. A partir de la tabla de almacenamiento, podemos entender cómo minimizar el peso y el desperdicio y cómo podemos organizar las admisiones de los pacientes. Por lo tanto, el vial reconstituido tiene una estabilidad de 4 horas a temperatura ambiente y 24 horas a 2 a 8 grados, y eso es igual tanto en la FDA como en la EMEA. En la infusión preparada, si se utiliza de nuevo, es estable durante 8 días a 2 a 8 grados antes de su uso según la FDA, si está vinculada de acuerdo con la categoría 2 de la USP 797. Es estable solo durante 24 horas a 2 a 8 grados en la Agencia Europea. Para la bolsa de infusión preparada con conservante es estable 7 días para la FDA a temperatura ambiente y 14 días refrigerada. No está permitido en la MAU. En el periodo de infusión en uso fue validado por la FDA para 24, 48, 72, 96 y 7 días en comparación con menos de las siguientes 96 horas. El periodo total, incluyendo el periodo de infusión antes de pasar a la práctica diaria de la preparación de lenalidomide en nuestro centro, debería hablar un poco sobre la premedicación porque es muy importante. La premedicación con bioterapia siempre implica esteroides y como he dicho antes y he explicado antes, para esos pacientes, para esas terapias, la bioterapia utiliza la activación de la célula T, que es un linfocito, una célula inmunitaria, para eliminar o neutralizar la célula cancerosa.
Así que cuando usamos esteroides, disminuimos la eficacia del BITE. Por esta razón, solo podemos premedicar con esteroides en algunos escenarios donde los beneficios superan los riesgos. Los beneficios de disminuir el riesgo de eventos adversos, ADEs, son mayores que la disminución de la eficacia del medicamento. Entonces, ¿cuándo premedicar? En primer lugar, cuando tenemos una escalada de dosis, como mencioné antes, cuando tenemos un paciente con recaída o refractario que tiene una alta carga tumoral, comenzamos con la dosificación escalonada, que es 9 microgramos durante 7 días, luego 28 microgramos. En el octavo día podemos administrar un bolo de esteroides para reducir el efecto adverso. El segundo punto es sobre reiniciar después de una interrupción, y si esta interrupción es de más de 4 horas, pero menos de 48 horas. Pero aquí debemos saber que la interrupción se debe a causas logísticas o materiales, como la desconexión de la bolsa o una falla en la bomba. Estamos esperando hasta que se prepare la siguiente bolsa. Y el tercer punto es debido a toxicidades como ICANN y CRS. Entonces, ¿qué obtenemos? La dexametasona es la mejor premedicación y la más utilizada con blinatilumab. Usamos dexametasona, 20 miligramos intravenoso, OTO para todos los demás que pesen más de 45 kilos. Si hacemos una escalada de dosis en el día 8, si hay una interrupción de más de 4 horas y menos de 48 horas, podemos administrar 20 miligramos de dexametasona durante una hora antes de reiniciar la dosis. Y reiniciamos la dosis con la misma dosis que se había administrado antes y no reducimos la dosis. Pero si tenemos alguna toxicidad aquí, debemos esperar. Debemos esperar hasta que el médico autorice la reanudación y la reducción del grado de la dosis de 3 a 1 y reiniciamos administrando dexametasona de 1 a 3 horas antes de reiniciar la bolsa y a una dosis más baja. Si le dimos 28 microgramos y desarrolló toxicidad de grado 0 o grado 4 con 28 microgramos, volvemos a intentar y administramos los esteroides de 1 a 3 horas antes de volver a intentarlo con la nueva bolsa, pero a una dosis más baja, que es 9 microgramos por hora, 9 microgramos por día. Y ahora, esta es una pequeña tabla, y esta pequeña tabla nos muestra la divergencia y la heterogeneidad entre la DEA y la MA. Aquí tenemos el escenario de un paciente que está recibiendo 28 microgramos por día durante 24 horas a lo largo de 28 días. Así que este paciente está tomando su velina para pasar a su segundo ciclo y no fue interrumpido, y el ciclo no fue interrumpido ni por toxicidad ni por un problema logístico. Es el escenario ideal. Y la idea, si miramos con atención a la derecha, podemos observar claramente la tabla de sobrantes, que en este caso son los restos de medicamento, es decir, los residuos de volumen que quedan después de cada preparación o administración que tenemos en el vial después de preparar la bolsa, y esos sobrantes se guardarán y se reciclarán en otra bolsa para la siguiente admisión. ¿Por qué podemos hacer esto? Porque tenemos una estabilidad extendida, como les mostré antes, garantizada por la FDA. En comparación con el MEAO no tenemos sobrantes porque no contamos con esta estabilidad extendida. Así que el número de admisiones, y aquí fuimos muy conservadores con la FDA, no utilizamos el tiempo largo de 7 días de infusión, usamos solo 3 a 4 días de infusión porque saltamos el fin de semana, ya que el paciente quiere estar con su familia y no quiere venir al centro durante el fin de semana, así que omitimos el fin de semana y tenemos un régimen de infusión de 3 o 4 días en comparación con la EMEA, donde cada 3 días el paciente debe venir, se le retira la bolsa y se le coloca una nueva porque no tenemos estabilidad extendida. Así que el número de ingresos fue de 9 en la FDA y 10 en la EMEA. El número de viales fue de 25 en la FDA porque estamos reutilizando los sobrantes. Tenemos más desperdicio en comparación con los 28 en la EMEA. ¿Cuáles son las ventajas y limitaciones? La ventaja en la FDA es que tenemos un menor costo total de tratamiento, ya que se requieren 25 viales frente a 28 viales, como vemos en el ejemplo. Aproximadamente $8,000 menos por ciclo, y aquí estamos hablando de escenarios ideales.
En el escenario en que tenemos una interrupción, necesitaremos más viales para la EMEA porque no tenemos una estabilidad de 600, pero no necesitaremos nuevos viales. Para la FDA, porque tenemos estabilidad extendida y contamos con un conjunto de productos que nos brindarán estabilidad microbiológica. El segundo punto es que hay menos ingresos hospitalarios debido a una mayor estabilidad de la infusión, como hemos visto, mayor estabilidad para preparar la bolsa, un horario más flexible. Como he mencionado, el paciente no tendría que venir entre semana ni los fines de semana a los centros porque tiene un tiempo de infusión con estabilidad extendida y se minimiza el desperdicio de medicamento cuando ocurre una interrupción. En comparación con el MAI, hemos simplificado el proceso de cálculo y preparación. No tenemos, por ejemplo, 4 velocidades, diferentes bolsas, ni análisis de cálculo bacteriostático. Enfoque más estándar con dilución uniforme y sin exposición al agente bacteriostático, lo que reduce el riesgo de toxicidad y desnaturalización de proteínas. ¿Cuáles son las limitaciones? La limitación para la FDA es el cálculo complejo, como he dicho, el riesgo de error de dosificación y preparación, la incertidumbre de los datos de seguridad del nivel acumulativo de exposición al alcohol bencílico. Sabemos que el alcohol bencílico no es tóxico si los pacientes se exponen a él, pero no tenemos datos sobre la exposición acumulada al alcohol bencílico como 2 ciclos o ciclo C. No tenemos los datos todavía. Tenemos diferentes volúmenes de bolsas y caudales, 250, 200, 110 mililitros, que pueden aumentar la carga de trabajo de enfermería y causar posible obstrucción de la fertilidad por interacción bencil-alquilo. Cada vez que damos tratamiento a un paciente, una bolsa de infusión con bacteriostático, debemos estar atentos al filtro porque podemos tener un problema de obstrucción. En la NMA tenemos admisiones más frecuentes. Tenemos un costo total más alto, menos flexibilidad para ajustar el régimen y un desperdicio significativo de medicamento en caso de interrupción de la infusión. Entonces, ¿cuáles son nuestros datos reales? ¿Qué estamos usando en nuestro centro? Aquí, los datos en la literatura muestran que el 32% de los pacientes requirieron una interrupción en algún ciclo. Nuestros otros datos de recompensa han mostrado que el 80% de los pacientes que son nuevos y los que recién empiezan con Belinatumab, recién infundidos con Belinatumab, el 80% de esos pacientes requirieron una interrupción durante el primer ciclo, pero este porcentaje baja al 20% en ciclos posteriores. ¿Por qué es tan importante? Porque cuando interrumpimos el medicamento, si lo estamos preparando en EMEA sin un bacteriostático, tendremos que desechar la bolsa. Así que necesitaremos más viales y el ciclo costará más. Si estamos usando el enfoque de la FDA, tendremos una estabilidad de 7 días. Así que podemos reiniciar la bolsa después de 48 horas de interrupción y no tendremos esta cantidad de viales desperdiciados ni un aumento en el costo del ciclo. Por ahora estamos usando agua bacteriostática desde hace 6 meses y no hemos observado un aumento de toxicidad hasta el momento con el motor Bacter 7 en pacientes adultos, pero aún no se recomienda su uso en la población pediátrica porque el peso de la población pediátrica es bajo y la farmacocinética es diferente y no conocemos la toxicidad del alcohol bencílico. Además, la advertencia de recuadro negro fue para la población pediátrica con el síndrome de Gasping, así que no estamos usando el agua bacteriostática para niños ni para la población pediátrica, aunque la brina para mover esté indicada en una gran indicación en la otra población. Entonces, ¿cuáles son los puntos clave a destacar? Primero, la estandarización de la preparación aséptica es esencial para garantizar la seguridad y la estabilidad del medicamento. La FDA permite una mayor estabilidad de fondo con solución salina bacteriostática, lo que reduce las hospitalizaciones y los costos, mientras que la MAEF prioriza la seguridad sin conservantes y la estandarización. Los datos del mundo real mostraron en nuestro centro que el 80% de los pacientes experimentaron interrupciones durante el ciclo 1 y esto disminuyó al 20%. Más adelante en el ciclo, lo que nos muestra la importancia de utilizar la etiqueta de la FDA para reducir los costos. No observamos un aumento en la toxicidad con el uso de bacteriostático en adultos, pero no tenemos datos sobre la dosis acumulativa.
hemos utilizado el agua bacteriostática solo durante 6 meses.